Lo detengo ahí. Escucharon la complicada explicación de lo que es la calecita. Es un juego giratorio donde los asientos tienen forma de animales y es un carrusel. Pero bueno, toda la discusión que se da entre los niños es muy interesante y podríamos ir analizando cada cosa. Llegó un punto en el que los niños se quedaron muy... estaban ya con muchas diferencias de vocabulario y entonces le preguntaron a la maestra si los niños en Argentina hablaban español, porque eran tantas las diferencias. Habían tenido una larga discusión sobre un juego, porque ellos habían dicho, a ver, no, le escribieron a los niños de Argentina diciendo, nosotros aquí jugamos bebe leche, y los niños argentinos contestaron, ¿y qué es el bebe leche? Ah, pues es un juego que se pinta en la banqueta con gis. Y entonces los argentinos dijeron, ¿qué es banqueta? ¿Qué es gis? Y cartas que fueron y vinieron no se entendían hasta que uno de los niños de México dijo, vamos a mandarles una foto. Brillante idea, posibilitada por los medios actuales. Le mandan una foto y los niños de Argentina contestan, rayuela. Claro, los niños argentinos habían estado investigando qué era banqueta y pensaban que era una banca muy grandota, entonces no entendían qué era eso de pintar un juego en una banca muy grandota, y preguntaban si los niños de México eran maleducados y se subían a jugar a las bancas. Bueno, toda una confusión que desapareció con la foto, y los niños argentinos dijeron, rayuela, se pinta en la vereda con una tiza. No entendían absolutamente nada. Pero bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué pongo el video? Porque cuando digo que en términos históricos las prácticas de uso del lenguaje se han transformado profundamente, es que impacta mucho ver a estas criaturitas de segundo año diciendo que resolvieron un problema, investigando en internet con una naturalidad extraordinaria. Tranquilos, no buscaron en internet, ¿no? Esos niños necesitan recibir una educación. Ya, esos niños ya no son como los niños que nosotros fuimos cuando estuvimos en segundo de primaria. Somos otros. El acceso a la información que había cuando nosotros, no importa la generación de la que estemos hablando, veo gente muy joven también, no importa. Cuando estuvimos en segundo de primaria, no teníamos el acceso a los medios que los niños tienen hoy día. Y estoy hablando de una escuela cualquiera en el estado de Nayarit. No estoy hablando de la escuela más equipada del país, en la ciudad, en el municipio de Garza García, en Monterrey. No, estoy hablando de una escuela cualquiera, y los niños ya son otros. La pregunta entonces es, ¿por qué seguir educándolos de la misma manera que nos educaron a nosotros cuando ya el contexto histórico cambió tanto? Lo que necesitan es otra cosa. Y cuando digo que en términos históricos las prácticas han cambiado mucho, me refiero a eso, y me refiero también a que el sistema mismo ha cambiado. Si tomamos, por ejemplo, un facsímil de la primera edición del Quijote, y tomo el Quijote porque es la obra que se considera como la obra canónica de la lengua española, la más importante creación, y vemos cómo escribió Cervantes Quijote con X de la Mancha, y cómo está, y si analizáramos toda la ortografía de la obra nos daríamos cuenta de cuánto ha cambiado. Seguramente Cervantes, si viera las ediciones más cuidadas hechas por la Real Academia Española que se acaban de hacer, se asustaría y diría, ¿qué horror? ¿Qué es esto? ¿Qué hicieron con el español? ¿Lo destrozaron? Bueno, lo pongo porque es el equivalente a lo que nos pasa a veces a nosotros cuando vemos cómo están escribiendo en el chat o en el teléfono celular los adolescentes. Es igual. O sea, la distancia que hay es equivalente, y lo que quiero decir con esto es, no tenemos que asustarnos, el lenguaje se va transformando. Entonces, teniendo esto como telón de fondo en términos de que en el plano individual, en el plano social y en el plano histórico el lenguaje va cambiando, lo que necesitamos hacer en la educación
pues se hace más difícil, pero se hace mucho más interesante y se hace mucho más rico. Entonces, ¿por qué es tan importante el lenguaje? ¿Y por qué digo, como dije al principio, que Colín me está poniendo el dedo en el centro de las cosas? Bueno, por un lado, porque el lenguaje, es cierto, en la escuela, el lenguaje es un objeto de aprendizaje, pero no solo eso. El lenguaje es una herramienta para reflexionar. Y es una herramienta que sirve para muchas cosas. Después lo vamos a ver en el propósito general para la educación básica. Pero, como les decía al principio, es una de esas cosas que no hemos olvidado. Tal vez ya se nos olvidó el teorema de Pitágoras, y tal vez no todos los que están aquí lo puedan repetir. Tal vez se nos olvidó la fórmula, o tal vez se nos olvidó cómo sacar la raíz cuadrada de una cantidad determinada. Pero no se les ha olvidado leer y escribir. No se les ha olvidado lo que han ido aprendiendo sobre el lenguaje, ni se les va a olvidar. Porque es una herramienta que vamos utilizando en muchas otras áreas. No es un conjunto de conceptos que aprendamos solo para la clase de español. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo muy presente. Porque entonces podemos darle la vuelta y decir, entonces en la clase de español no solo tenemos que enseñar conceptos de sujeto y predicado. Entonces no. La clase de español tiene que servir para muchas otras cosas. Tiene que servir para construir esa herramienta que después nos va a ayudar a reflexionar en la vida. Entonces, ¿cuál es el reto de la escuela? Dicho en palabras de Delia Lerner, el reto de la escuela es incorporar a los alumnos a la cultura escrita. Y no está con ello queriendo decir que la lengua oral no tiene ningún papel. Lo que ocurre es que muchas de las cosas que se hacen en torno a la lengua escrita también favorecen el manejo de la lengua oral. Entonces, ¿qué significa incorporarse a la lengua escrita? En términos, siempre es muy arriesgado hacer una lista, pero me arriesgué a hacerla, y es arriesgado porque una lista siempre excluye otras cosas. Si quieren, no lo copien. Si quieren, yo dejo la presentación en alguna computadora, o hacemos que se sube a la página para que ustedes puedan tener acceso a ella, para que no estén escribiendo y me hagan caso. ¿Qué significa incorporarse a la lengua escrita? Significa, entre muchas otras cosas, significa reconocer que la lengua escrita se usa para muchas cosas, no solamente para la escuela. Por ejemplo, algunos de ustedes toman nota porque les sirve para recordar cosas, ¿no? Aunque la presentación vaya a estar subida en una página, no importa, toman nota porque les ayuda a organizar las ideas, o a acordarse de puntos, o a anotar lo que les parece más importante, seleccionan información, en fin. Eso es algo que ustedes han aprendido como usuarios de la lengua escrita. Entonces, ¿por qué no ayudar a que los chicos en la escuela descubran esas funciones? Recuérdenlo, porque después vamos a ver algo del programa de primaria. También significa interpretar y producir una amplia diversidad de textos. Y lo digo porque a veces cuando pensamos en un programa de lectura, pensamos en qué lindo, tienen que leer mucha literatura y hay que publicar muchos cuentos y hay que ayudarlos a que interpreten poemas de escritores consagrados. Sí, pero realmente incorporarse a la cultura escrita también significa ser capaz de entender un programa como esto. Y también significa ser capaz de llegar a la terminal de autobuses y entender un cuadro de doble entrada y saber que si hay salida a, no sé, de Miraflores, y que los horarios están ahí. Bueno, no hay que esperar hasta llegar hay una fila de 10 personas y no tienes que esperarte hasta llegar para preguntar si hay salida en 2 horas. También eso significa estar incorporado a la cultura escrita, no solamente entender los textos de Alfonso Reyes, o los cuentos de Borges, o los poemas de Paz, ¿no? También significa ser capaz de tomar el periódico y encontrar y poder seguir las noticias. A veces parece muy sencillo, pero es muy complicado, porque dice sección de deportes, página tal, y es un periódico.
dice, ¿dónde está la sección? Bueno, ¿no? Adrenalina, y buscas en el cabezal y dice adrenalina. Bueno, tienes que saber que eso se refiere a, en fin, todo eso es ser parte de la cultura escrita. Significa reconocer distintos portadores y organizar el contenido, y me gustaría que pensaran que esto no es algo que logra solamente alguien que ya terminó la educación básica o alguien que es muy culto, o como hay una expresión popular que dice es muy leído. No, eso, sí, muy leído. Eso lo puede hacer alguien desde muy chiquito y tendría que aprender a hacerlo desde muy chiquito. Y de hecho lo aprendemos a hacer desde muy pequeños. Hay unos experimentos muy lindos que se hicieron en preescolar, en donde llega la educadora y toma un cuento toma un libro de cuentos. Los niños no saben leer en el sentido tradicional. Toma un libro de cuentos y empieza a decir, a ver, ingredientes, 1 taza de harina, 2 cucharadas de mantequilla, 1 litro de leche, y los niños empiezan a reír y a decirle, no maestra, eso no está ahí, porque saben, empiezan a reconocer los distintos portadores y saben que en un libro de cuentos hay cuentos, no otra cosa. Y la maestra dice, ay, bueno, está bien, perdón, tienen razón, y da vuelta a la página y dice, esta mañana en la carretera de tal lugar hubo un accidente, y los niños dicen, no, eso tendría que estar en un periódico. No saben leer, pero sí van identificando cierto tipo de textos y en qué portadores están, etcétera, muy chiquitos, ¿no? Cuando doy el ejemplo del periódico del Universal o del Reforma, o de un periódico que es de formato más o menos complejo, no estoy hablando de un niño chiquito, estoy hablando de un adulto que se enfrenta a un portador complejo. Pero eso, cada uno de los cuadritos lo pueden pensar en muy distintos niveles. Identificar las características gráficas de los distintos textos, bueno, es algo que ustedes saben hacer muy bien, y saben que cuando tienen que escribir un oficio para su jefe inmediato superior, tiene ciertas características gráficas, hay un espacio donde se pone el asunto, saben que tiene que firmar, saben que tiene que estar el cargo que ocupa su jefe, en fin, una serie de características muy específicas. Alguien que se incorpora a la lengua escrita tiene que ser capaz de emitir juicios sobre lo que lee, pero no solamente tomar el periódico y decir, claro, como este es un periódico de izquierda, entonces está favoreciendo desde el titular a tal cosa y tal posición, y claro, lo que quieren es cierto golpeteo político. No solo eso, claro que significa eso, pero ¿cómo lo aprendemos si cuando estamos en preescolar y levantamos la mano y decimos, a mí no me gustó Caperucita Roja porque el lobo se come a la niña, alguien nos dice, cállate, Caperucita es un cuento muy lindo? Nos está matando el juicio crítico, nos está impidiendo la posibilidad de ir adoptando